Pausar. Detener grabación de. Pausar. Enter. Group Música. AZ Mix presenta la séptima parte del audiolibro Últimas noticias de nuestro mundo, escrito por Alejandro Gándara en 1997, en voz de Loli Zubi. Y aquí comenzamos. Juan conocía a mucha gente, expresión que en español corriente significa tener relaciones con influencia. Ajana opinaba que en este asunto su compañero se comportaba pasivamente, que atraía a los demás y los aceptaba. La fronda era un submundo, se exceptuaba el día en que se trasladaba a la fundación de Horacio Varela y regresaba con un bocado mal digerido y regurgitado. Sus responsabilidades ejecutivas en la institución se limitaban a que las cosas siguieran igual que antes. Había otros que se encargaban de lo concreto y Juan de celebrarlo. Hablaba de ello tan poco como de sus relaciones sociales, a las que Anja iba conociendo por sus visitas no especialmente frecuentes a la fronda. «Vamos a asar pescado para unos amigos», le dijo el sábado a primera hora. «Tengo que bajar al pueblo a comprarlo. Había pensado en traer doradas. ¿Te parece bien?» «Me parece muy bien. Dime qué quieres que haga. Yo me encargo, no te preocupes. Lo mío es la cocina». Juan estaba pasando por el grifo algunos platos y tazas y daba la espalda a Anja, que tomaba café en la mesita. «Lo tuyo, el mundo exterior. Así todo funciona». Ella se quedó dudando sobre si debía responder a eso. Por el tono de Juan, concentrado en la operación de fregadero y disperso, supo que no, pero la observación se quedó en la cabeza. «Aprovecharé para dar un paseo con la niña. Creo que después ha quedado con Verónica». Por el ventanal, que era también puerta de acceso al jardín, observó la liguera y los 3 cerezos reventando de fruto. La grama resistía y las trepadoras se emboscaban en el muro cercano a la pérgola. El cielo, humeante y azul, prometía lo peor. Si aprovechaba las primeras horas, podía disfrutar de los restos, aún no calcinados, de la naturaleza. Subiría por el camino del monte, atravesaría el soto y su bosquecillo, y luego descendería hasta la antigua presa. «¿Te parece bien?», preguntó ella ahora. Juan se volvió con un trapo en las manos y levantó las cejas en señal de que no se inmiscuía. La pasión de la noche había desaparecido en las formas, pero en la mirada que posó en ella reconoció la misma llama, quizás más pequeña, pero igual de roja. Subió a la habitación de Marta a comprobar que estaba lista.
Había desayunado muy temprano, según la costumbre que le permitía pegarse al televisor sin que la molestara, y le encontró en su baño, con el peine y empapándose el pelo en la punta. Odio que me corten el pelo, lo odio, rezongó la niña al verlo. La próxima vez iré yo contigo, dijo, poniéndose detrás y quitándole el peine. Siempre lo dices y al final él siempre me rapa, contestó Marta, alcanzando en el espejo los hojazones marrones. Tú avísame. Dice que como soy tan menuda, el pelo largo me queda como de mendiga. A ti todo te sienta bien, no hagas caso. Espera afuera, tengo necesidades. Uy, qué fina. Salió y esperó en el cuarto de la niña. La estantería era un depósito de aluvión, de libros, juguetes y aperos. El suelo parecía un círculo de obstáculos, con un atlas abierto, un lagarto de plástico, tijeras recortables, el pijama. Se hizo la firme proposición, otra vez repetida, de que cuando acabara todo se encargaría de Marta a tiempo completo. Dejaría de trabajar una temporada larga, quizás para siempre. Hablaría con Juan. A ese pensamiento le siguió otro que decía que no era tan sencillo. Sentía la necesidad de estar presente en la infancia de Marta, que se escurría de verla crecer, acompañarla en sus cambios, pero las manos de ANJA temblaban en la proximidad. Dejó caer en la cama de la niña, notó en la cara el fogonazo del sol que acababa de colarse en la habitación a través de los árboles. Entonces vio la cabeza de KARL, FRIEDENTHAL, sobre el bordillo de lado, una ranura blanca y líquida en los ojos, la boca entreabierta, la sangre densa fluyéndole por las juntas de los adoquines y formando una corona de rayos oscuros. Había visto una foto de la policía, pero la foto no tenía esa fuerza. Ella se la estaba prestando. Ya estoy, dijo Marta, en posición de revista desde la entrada del cuarto. Cuando salieron, el aire corría un poco, aunque todo parecía envuelto en una gran molécula quieta. Dejaron el camino y siguieron por una trocha del monte. La jara y el tomillo soltaron varadas y Marta iba pasando la mano por los arbustos. Enseguida los tuvo verdes y prigosas y jugó a ponerse encima de la camisa clara de ANJA. Llegaron a la cresta y observaron el desfiladero. Marta dijo que lo más seguro es que ese día acabase agotada. Recordó la cita con Verónica. Se puso a caminar delante con un gesto cansino y teatral desde el pinar en el soto en el que se iniciaba el sendero hacia la presa. Vieron ya la inmensidad, obra del Gasco, con sus paredes de arcina perezosamente arruinadas. El río serteaba por debajo como un hilo quebradizo. Marta preguntó lo de siempre, como es esa recurrencia infantil hacia lo incomprensible que no dependía de las respuestas adultas. ¿Cómo pensaba ese rey que podría pasar los barcos si no hay agua? Creía que haciendo muchas presas como esta y juntando otros ríos, se podía ir navegando a Lisboa. A lo mejor entonces
había más agua. Sí, pero nunca se hizo. Lo más seguro es que se equivocara. ¿Y cómo pudo equivocarse? Si se ve a simple vista. Quizás porque los reyes ven solo las cosas grandes y las cosas grandes no les dejan ver las pequeñas. Las cosas grandes es la cosa grande es la presa y la pequeña es Guadarrama. Eres una niña lista, Marta. Eres una niña lista, Marta. En la presa se tumbaron boca abajo y asomaron la nariz por el borde vertiginoso. En la pared había crecido flores muy rojas. Se preguntaron de dónde habían salido y si eran verdaderamente flores. Este camino siempre lo recuerdo. ¿Te has fijado?, preguntó la niña de pronto. Sí, claro, siempre te acuerdo, pero tú me lo preguntas siempre. ¿Qué? Preguntó. Que si me acuerdo. Sí, tú lo dices. Siempre preguntas que si me acuerdo. Siempre preguntas que si recuerdo cosas. Eres una niña y se supone que estás aprendiendo. No, es para ver si recuerdo. Bueno, lo que tú digas. Es que te vas a ir. ANJ volvió la cabeza, apoyándola en las manos cruzadas y asomada al abismo, y se encontró con la cara infantil en la misma postura. Los ojos marrones brillaron con un velo de miel y el pelito rubio era una aura. ¿Qué pregunta es esa? Lo he dicho sin pensar. Si uno se tiene que acordar es porque te puedo olvidar. Después he pensado en ti, pues deja de pensar, te vas a ir. No digas tontería, entonces dilo. Si quieres la verdad y para que te enteres, ahí va. Me iré con toda seguridad. Marta se quedó muda. Los niños se agrandaron al total de la cara. Me iré al cielo cuando me muera, porque me lo he ganado con tus preguntas. Y se rió, pero la niña era una foto fija. Cuando volvieron a casa, Juan también había regresado. Las doradas eran de piscifactoria. He traído barrochas, dijo. Al ver la cara de ANJ añadió, son sardinas pequeñas. El hombre examinó el pescado extendido en una fuente. Ella le agarró por detrás y le besó en la nuca. Era mucho más alto. Tuvo que ponerse de puntillas. Juan continuó su examen como si los peces fueran a multiplicarse o a cambiar de especie, con la sensación de que no tiene nada entre las manos. ANJ subió a la habitación de Marta. La encontró pegando planetas y estrellas luminiscentes en una pared. No se pegan en la pared, se pegan en el techo. Aquí se ve más cerca, dijo la niña. Se trata de que mientras te duermes, imagines que estás debajo de todo el firmamento. Pero de esa manera te imaginas que vas en una nave a una galaxia desconocida. En ese momento escuchó ruido de herramientas en el jardín. Se asomó a la ventana y vio a un hombre manejando un rastrillo, llevando una boina negra y sucia echada hacia atrás. Le llamó la atención su piel blanca y rosada. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó Marta. Es un jardinero, es nuevo. Bajó y encontró a Juan colocando de picotas y naranjas en los frutales de cristal del comedor. El extraño quedaba a la vista por el ventanal, agachando ahora ante una boca de riego.
¿Has contratado a un jardinero?, dijo en tono en el que también hubiera podido decir que alguien había cambiado la casa de sitio. Se dejó caer por aquí. El jardín está medio abandonado, contestó él, algo sorprendido. Apareció por las buenas. Juan colocó los frutales y la miró como si tuviera que repetirle lo que terminaba de decir. Simplemente llegó, dijo ANJR, esperando todavía confirmación. Eso es, llegó. A ti te gusta ocuparte de esa parte del jardín. ¿Te has fijado de verdad en cómo está? Pero antes lo hacías tú, insistió ANJR. ¿No te has fijado? Juan se llevó las palmas a la nariz. Huele como a recién cogidas del árbol. No te preocupes, no es caro. No pensaba en el dinero. ¿Por qué hablas del dinero? Se acercó a ella, la cogió por la cintura y se quedó a la distancia de los brazos. No hizo intención de atraerla o besarla. Estaba más hermoso que nunca, pero ANJ... Durante esos segundos, el pelo negro caía en la frente. Los ojos color hierba estaban subrayados por ojeras leves, con un punto de carboncillo disuelto, alargado con un meñique. Sintió la piel de la noche anterior, la de Juan y todavía la suya, adquirirlas y separarlas por las láminas de frío y calor. ¿Cómo se llama? Poli o algo que suena así. Es rumano. No me suena a rumano. No sé cómo suena el rumano. ANJ se calló. Cuando se separaron, ella siguió observando al rumano hasta que sonó la voz de Marta en el piso de arriba. Es hora de que me llevéis a casa de Verónica. Enseguida vamos, contestó. A la vuelta podríais recoger a los sotelos en la estación. Llegar a la 1:30, dijo Juan, desde la cocina. La niña se empeñó en llevar el Rumi y una colección de cintas musicales. Durante el trayecto se entretuvo con esas cosas, maquinando seguramente la forma de expresión a Verónica. Vendré a buscarte por la tarde, pero si te aburres o quieres irte, llámame por teléfono, dijo ANJ. Cuando el jaguar se detuvo en un charlet más o menos alpino, a un lado de la carretera de Galapagos. ¿Y a qué hora me vendrás a buscar? Hacia las 8. No puedes decirme la hora exacta, te llamaré antes. Ya en la calle, Marta transportaba el rubí y las cintas con una bandeja de servicio para comensales distinguidos. Entonces, no puedes decirme la hora exacta, insistió. No, la sé, dependerá de las visitas, pues sea lo más tarde posible. Bueno, por ejemplo a las 9, no te aproveches, te llamaré antes. A las 9, creo que te gusta insistir, que te gusta más que las cosas por las que insistes. Volvió al coche mientras la niña esperaba que abrieran la verja. Se lanzaron un beso. La mirada de Marta, en el último momento, esas pupilas de niño que graban el instante de la despedida, como la estuviera esperando todo de las despedidas. Esa mirada en la que... Es que me mueve la lamparita, Zetamix, por favor. O sea, así la lamparita y yo puedo seguir leyendo. Gracias. Esa mirada en la que
El mayor se ve entero como no podría verse por sí mismo, como si hubiera puesto su figura en medio del comedor o de un estadio, en medio de una plaza como Alex. El cielo se aceró de Berlín, noviembre y frío. Cristo. C-H-R-I-S-T-O-H. No, disculpen. C-H-R-I-S-T-O-P-H. Christoph H-E-I-N. Hein. Ahora, así ponga la lámpara, por favor. Es que de veras hace también me tapa la luz, gracias. Ha terminado de hablar ante lo que han tomado Alexander P-L-A-T-Z. Platz. Miles. Luego, H-E-I-N. Hein. Desciende de la tribuna. El autor amado después de su madre, cuando A-N-J aún leía, cuando escribía contra el sucio H-O-N-E-C-K-E-R, contra el socialismo policíaco. Hay cánticos y estruendos de la fiesta. Una mujer pequeña, pelo corto y blanco, una gabardina demasiado grande, sube las escalinatas con unas cuartillas que se escurren de los dedos. Ella se fija en esas cuartillas y las va consiguiendo hasta arriba. Solo cuando la mujer empieza a hablar con voz débil, la cara pegada al dictado de los papeles, reconoce a su madre. Ha envejecido deprisa. La escritora disidente, la escritora que se negó a fotografiarse con H-O-N-E-C-K-E-R, el frío. Hace rato que ha callado los cánticos. Van llegando un rumor creciente de marejada. Enseguida, como si hubiera encontrado la rompiente, un único grito. Berratier Blumen. Berratier, el nombre también es suyo, pero lo escucha como una señal convencida para el estallido. B-L-U con diéresis M-E-L. Blumo. B-R-R-A con diéresis E-R. Breyer. Llega a través del cielo de noviembre y de Berlín retumba Alex. De pronto había prescrito los ojos fijos de Marta, pero hacía tiempo que Marta no estaba. Los ojos fijos como los suyos en su madre. Fue el único alivio antes de marcharse con un pistón del acelerador y después en la estación de la Navata. Poco a poco intentó aceptar que el día podía empezar de nuevo y que bastaba con no pensar, que era posible hacerlo. No había nada en su cabeza, solo la mínima sucesión del presente era posible. Vio llegar a los Sotelo por el retrovisor, vestidos para un fin de año según su estilo. Él reventando en un traje brillante y ella reventando con volantes y tacones. Pertenecían a la clase de gordos espontáneos que un buen día descubren que han pasado de la raya y se emplea el resto de su vida en que no pasen desapercibidos. Visitaban la fronda un par de veces al año, frecuencia máxima para poder ventilarla del veneno que por razones desconocidas para ANJA descargaban sobre el mundo en general.
Eran pintores acercándose a la mediana edad, pero vocacionalmente eran despellejadores en la madurez de su carrera. Su característica más inquietante consistía en que disponían del mismo par de ojos grandes, ovinos y seguramente transgénicos. Se sentaron detrás y la convirtieron en un chofer hasta la casa. A pesar de ello, solían tratarla como un confidente tradicional y contratada. Preguntaron inmediatamente quiénes eran los invitados. Ella no lo sabía. En consecuencia, pasaron en exponerle, hablando a la vez, y eran como dos cadenas de radio, interfiriendo la sintonía. La historia de una galerista que estaba a su negocio para conseguir amantes femeninas, una de las cuales había dejado marido e hijos y había ido a vivir a Chueca. El marido empezó a vigilarle el piso en sus ratos libres. Acabó instalándose en la plaza en compañía de los vagabundos y adquiriendo algunos de sus hábitos, como dormir en las bancas y llevar zapatillas de felpa. La garista saltaba al piso de la amante desde la terraza de un piso vecino que daba a un patio de manzana al que se encontraba por otra calle. En uno de los saltos se destrozó los tobillos, la operaron y le pusieron 2 clavos. La cirugía no hizo ningún milagro y ella decidió enamorarse de una fisioterapeuta poco proclive, con la que al fin y al cabo pasaba el mayor y más importante tiempo de su vida, de modo que ahora teníamos a un tipo en zapatillas vigilando una puerta por la que ya no pasaría nadie, a una mujer desesperada en su apartamento porque su amante no aparecería, a la garista en una silla de ruedas suplicando amor. Había gente en el jardín trasero, rodeando dispersamente el fuego que Juan tenía encendido. Un par de botellas de vino permanecían abiertas sobre la mesa de granito rosado en la que se sentaría a comer. Algunos eran conocidos. Estaba el príncipe destronado, figura aristocrática que se dedicaba a la política y con la que su partido conservador adornaba esa clase de puestos que ni son visibles ni hacen daño. Se llamaba Virgilio de la Guardia. ANJ no conocía los detalles de su carrera, pero había registrado su falta de carácter y de suerte junto a la fisonomía del caballero a la antigua, con genética de prósker. Solía ofrecer a los presentes un plano semisonriente, probablemente mimesis del retrato de algún antepasado propio o ajeno. No caía mal y producía una injustificada compasión con una rapidez inusitada. La crítica de teatro Marcela Ramón estaba junto a él, bebiendo deprisa y hablando atropelladamente a los intervalos. Le gustaba disfrazarse. Esa mañana era algo parecido a una danzaría maya y había en ella algo gracioso y poco al mismo tiempo que progresaba con la madurez. Por alguna razón siempre se encontraba defendiendo a algún actor o director en plena fama e íntimo amigo suyo. Sentado en la mesa auxiliar, hipnotizado por el fuego y aislado del resto, estaba José Ignacio, un amigo de la infancia de Juan, a quien el mundo había dejado de importar. En sus manifestaciones notorias y que
y que trabajaba de bibliotecario en el pueblo. Era el más asiduo, apenas hablaba y desde luego no sentía la clase de conversación que exige la etiqueta. Según Juan, su cabeza era prodigiosa. Su mundo aparentemente estaba comprendido entre la biblioteca y su casa, ambas situaciones en una calle lateral de la Plaza Mayor. De la Plaza Mayor, permítanme tantito. No hay problema, Loli, sí, no hay problema. Plaza Mayor. En contadas ocasiones y siempre a la conversación fuera más o menos privada, soltaba su lengua y hablaba sin parar, como si hubiera roto un dique. Si se dirigía a él, era una persona atenta, pero en general prefería cosas como el fuego. Los sotelos conocían a José Ignacio. A la malla eventual, ANJ los presentó al príncipe destronado y luego se fueron hacia Juan, que removía las brasas acompañado de una pareja desconocida. El hombre sostentaba una media melena entrecana, barba marinera a tono, espaldas cargadas y movimientos de caracol. Ella era una pepona nórdica, bastante joven, quizás de la edad de ANJ, y más alta que su pareja. Juan hizo las presentaciones chorreando sudor. Un tal UXIO y una tal TASHA, editores, los Sotelo no se interesaron demasiado o temieron que los sudores fueran contagiosos, así que volvieron a la mesa. ANJ se quedó escuchando lo que sonaba por un repertorio de quejas profesionales. Interrumpió para ofrecerles vino. UXIO tenía un acento gallego, un poco rebuscado, como si te gustase y también como si temieran perderlo por un estratégico. Pero ANJ se había concentrado en la tal PASHA, muy de fondo, como una reverberación solo sensible para los oídos muy especializados. El español era perfecto, se dejaba sentir un deje centroeuropeo, transnacional, próximo a Alemania, quizás Alemania, aunque en absoluto tópico. Era difícil saberlo. El hombre más que probable, diminuto de Bárbara, no era de fiar. Los dos parecían alumbrados a ejercer la autoridad con un mínimo a recibir consideraciones. Volvió a interrumpir para saber si la conocía la casa. Era el tipo de pregunta que no gustaba a Juan por su capacidad de sugerir aspectos de la relación entre ellos. No la conocen, dijo Juan, desde las brasas y sin mirarla. ANJ acabó llevándoselos. Era su trabajo de anfitriona, no le disgustaba, podía hablar y mantenerse al margen, una posición satisfactoria. Les mostró la cocina antigua, con los muebles de nogal
el fogón y las traveseras de pino, de las que colgaba ajos, pimientos, astillos aromáticos. En las blandas hacía una exposición de lozas y utensilios tradicionales. A Juan le gustaba utilizar la cocina moderna, pequeña y manejable, y esa la había conservado con su atmósfera original y paterna, charmant. Sherman, Y luego está una frase. en inglés, it, C con apóstrofo EST, sketch, luego la palabra bien, la palabra le y la palabra mod. Dijo Bilemot, UXIO Yuxio, con una sonrisa jactanciosa. Pasaron por el vestíbulo y los vargueros de Vargas Toledo, Vargas Toledo, auténticos, bien diagnosticó el caracol. Entraron a la biblioteca en una pieza de doctor decimonónico. decimonónico. El padre de Juan fue una autoridad en enfermedades del pulmón. Fundó el sanatorio que dio renombre a la comarca, con el sillón episcopal, la mesa labrada, las vitrinas repletas de encuadernaciones en piel y un globo terráqueo de marfil. ¿Todo esto es antiguo?, preguntó BASHA, Basha, mientras pasaban la mano por un aparador de teca. Sí, Juan. Ha conservado gran parte de la casa como la tuvieron sus padres. VIEILLE, Violín, BOURGOISIE, Borswi, dijo UXIO, Uxio, recreándose, como la gama de OMNO, Omnia, un vestigio completo del pasado. Subieron al segundo piso. ANJ Ajana, sospechó que miraba demasiado y que querían saberlo. Se detuvo de todos modos en la chimenea y dejó que tomase nota de dos montajes fotográficos de ANJA. Ajana, Adolescente frente al LICEO, Alcho, BAUZA, Bausa, paseando con su madre por el Palacio Salvo, en Montevideo. Precisamente por haberse detenido, se vio obligada a preguntarse si Juan no tenía razón, si los aspectos de su relación no deberían guardárselos con llave, aunque por la susceptibilidad de su compañero, sí, por seguridad propia, las pruebas que nadie pedía se convirtieran en delitos. Le condujo por el distribuidor al despacho de Juan, tan rigurosamente funcional que parecía extraído de un catálogo de muebles de oficina, y a las habitaciones de invitados. No les enseñó los dormitorios mientras regresaba por las escaleras de vuelta al jardín. BASHA Basha, se pegó a ella. ANJA Ajana, es un nombre alemán, ¿verdad? A mí me lo pusieron. En Uruguay supongo que sí. ¿Y qué clase de nombre es BASHA? Basha, Ruso, nada de eso. Polaco, de Bárbara, Bárbara, eres polaca, de STETTIN. Stein, Suena alemán. Lo fue hasta la guerra. De hecho, tengo familia alemana.
Eran fotos de Uruguay. Sí, el caracol melenudo ha vuelto a colgarse en la biblioteca. La pepona de Stettin Stank. hizo un gesto para pedir paciencia. Se te nota el acento, dijo Basha. Basha. En camino tú no quieres ninguno. No crees, depende del día y de las emociones. Como la gama de OMONO, Omoño. dijo el otro al salir. En el jardín ya estaba a punto las primeras parrochas. Juan, Juan. seguía en el fuego. ANJA Ajona. le dijo, navegar y no hacer ruido, no tardo. Es darse cuenta de que está más pendiente de Juan Juan. que del parloteo. No había un motivo. Sus ojos le buscaban y le utilizaban para descansar de la conversación y de las caras. Los Sotelo Sotelo. se enzarzaron con la malla ocasional en una diatriba sobre la presunta heterosexualidad de un hombre de cine públicamente homosexual y que al decir de Sotelo varón Sotelo, ¿verdad? había obtenido flagrantes beneficios de aparecer como marica. Era un mundo perverso, decía el hombre entripado en el traje, porque ahora pasa que la marginación y la transgresión son moneda de cambio. ¿Me dice el tiempo, Acetamis? Sí, Loli, sí, llevamos. A ver. A ver. El tiempo, Acetamis. Sí, voy, Loli, sí. Espérame. Ahí está. Vamos bien. Es verdad eso. Coreado, Sotelo, hembra con los ojos transgénicos. Y yo te digo que Tato, al que conozco de toda la vida, ni sabe ni ganas de lo que es pisar un felpudo, argumentaba la Maya. Por supuesto, ¿tú qué vas a decir?, respondía el otro palmeando la mesa de granito rosado, que haciendo aspavientos contra semejante defensa del heterosexual convicto. Juan vigilaba la parrilla. De vez en cuando se giraba hacia la mesa, auxiliar, enrojecido y con la nariz goteando y bebía un trago de vino. José Ignacio le llevaba el vaso. Los que discutían habían terminado por sentarse, pero Ajana siguió de pie en actitud servicial. Había ensaladas, pan, servilletas que Juan había preparado cuando ella no estaba. Dio una vuelta en la mesa, se acercó a la parrilla, le preguntó si necesitaba ayuda. Contestó que no y ella le besó en la mejilla, que estaba ardiendo. UXIO y BASHA se había adquirido al príncipe detronado que a juzgar por la sonrisa desbordante que no le estaban pasando demasiado bien. ANJA se sirvió y se acercó al grupo. Esto es como el juego de las sillas. Siempre hay alguien que después de vueltas no coge sitio. Esta es la realidad, dijo UXIO, con las parrochas exactas, sostenida de tal modo que parecían una adjunción. Ya lo creo que las hay, decía la sonrisa extrema de Virgilio de la Guardia. La libertad de la justicia y la igualdad son el misterio de lo uno y lo trino. ¿Cómo puedes ser a la vez
que tiene que ver la justicia con la igualdad, no digamos la libertad. Se ha acabado el tiempo de la ingeniería social. Lo del este no es una casualidad y según tú, esa es la diferencia entre el entre la socialdemocracia y la derecha. Eso es lo que dicen ellos. Yo no lo digo. Verás con el liberalismo en una metafísica trascendental, sin intereses económicos, como quien ya nadie habla de dinero más que con el banco. Entre Juan y José Ignacio trajeron las últimas bandajas de pescado asado. Los invitados se agruparon, el sol caía de plano y el toldo condensaba el calor. Tú sabes, lo que cobró el montaje del centenario de El Escorial. El Escorial. Contraataca a un Sotelo varón. Sotelo. ¿Varón? Varón. Aquí de lo que se trata es de que todos puedan sentarse a la mesa del banquete, fino diciendo UXIO, al rostro ya medio ausente del príncipe destronado. Juan lanzó un suspiro de cansancio, se sentó y empezó a comer. Juan lanzó un suspiro de cansancio, se sentó y empezó a comer. A ratos cogía un fleco de la conversación al mismo tiempo, deshilachada y momentáneamente, y decía algo lo suficientemente breve como para no arrastrar la responsabilidad de convertirse en el centro ni de seguir adelante. José Ignacio traía y llevaba botellas por su cuenta, se bebía deprisa. Un par de abejas revolotearon sobre Sotelo hembra y Sotelo hembra tumbó la silla de forja y huyó al césped sacudiendo los volantes. El marido observó complacido, en realidad como si asistiera a un espectáculo sorprendentemente cómico, el ajetreo histérico de una mujer. Cuando se tranquilizó el ambiente y la mujer perseguían, decidió regresar. Un UXIO lanzó la media melena hacia atrás, hizo una declaración de marxismo, leninismo. A propósito, marxismo, leninismo. ¿Sí, Azetamix? Ok. Y a propósito de nada o del primer efecto del vino, recibida por el príncipe destronado, con un un auxilio lanzando la media melena hacia atrás, hizo una declaración de marxismo y leninismo. A propósito de nada o del primer efecto del vino, recibía por el príncipe destronado como un mión que ya decía yo. La promotora de la lanza Maya reflexionó en voz alta sobre la caricia de autores teatrales y lo relacionó ininteligiblemente como la decadencia de la burguesía catalán. Sotelo varón agarró por la catalán y disertó sobre el precio de sus cuadros en el contexto
autonómico desde el suceso de las abejas, su mujer se mantenía vigilante, echando vistazos por el rabillo de una máscara de terror. Solo José Ignacio probó el 1000 hojas del postre. Los demás se dedicaron al licor. Espérame tantito. A ti se te notó que nunca has pensado en el dinero, sostuvo Sotelo, varón, dirigiéndose a Juan de improviso, y como si un rayo de luz le hubiera perforado el entendimiento. La verdad es que no sé qué quieras decir, contestó Juan. Después de un trago lento de su copa de whisky. El dinero de comprar unos zapatos, el de un restaurante, el de la entrada de un cine, el dinero pequeño, el de existir. ¿Has hecho alguna vez un presupuesto de tanto para el tabaco, tanto para la gasolina, tanto para el teléfono? Ese dinero, ese, se limitó a contestar Juan, como si bastase con entender la pregunta. Juan solo piensa en movimientos tectónicos, intervino UXIO. A ver, hace también, enséñame el tiempo. Ahí está donde dice. Vamos bien. Una solemnidad en los corrimientos de masas, en la longitud de las fallas, en el gran dinero que ni se toca ni se cuenta. Es y avant-garden del dinero. Pudiéramos decir y avant-garden del sistema. Porque el verdadero dinero es intactible, propuso el príncipe destronado, y se quedó mirando desde un incipiente mareo al vaso del que quizás había salido la palabra intáctil, dejando allí un pozo que estaba dudando en beber. Ajana no apartó la vista de Juan. Detectó una delgadísima línea de sombra que dividía la luz que entraba y salía de sus ojos. Tuvo la impresión de que la conversación le rodeaba de pronto y de que había intentado evitarlo desde el principio, como esos niños que se obcecan con las matemáticas mucho antes de llegar siquiera a enfrentarse a ellas, ya que las temen. El dinero era un tema en el que ella le había declarado insolvente desde que puso los pies en un mundo que no hablaba de otra cosa. Dos asuntos le llamaron la atención en el occidente capitalista: el derroche de luz eléctrica y la cháchara incesante sobre el dinero que sonaba en el trabajo, en el autobús, en los periódicos, en los más leves contactos personales y hasta en el dormitorio. Pensaba que era uno de esos idiomas remotos que hay que aprender en la infancia, o que siempre, por mucho que se estudien, eran extraños. Volviendo al presente, porque UXIO opinaba tan categóricamente de Juan y con una tanta soltura. Se conocía hasta ese punto, y en ese preciso punto, por otra parte, intuyó que BASHA se había ido replegando desde que las conversaciones tomó los últimos derroteros, quizás incluso antes, tras la presencia inicial de escudería de UXIO. Su disposición era volátil. Podía escucharse un silencio debajo de aquella cantidad de palabras que llevaban sonando desde hace rato. El silencio de ACHTERNASSER, el río Pune,
entre el continente y la isla Usidorm, Usidor. en la desembocadura del Báltico, prohibido por hospedar a turistas. Había que simular un parentesco con los viejos campesinos de la casa. Su madre la llevaba una vez al año en invierno. Cortaba cañas sobre la superficie helada del mar con un voz. Su madre le preguntaba: ¿escuchas el mar? Ella contestaba que no, y su madre pues entonces escuchaba su silencio, porque estaba ahí. Había un silencio tras el sonido fuerte del voz y de las cañas quebradas, de la conversación en el jardín. Más tarde se formaron grupos y se acotaron territorios. BASHA y la Maya se dejaron ir por el Pinar entretenidas. De pronto, Sotelo Hembra se marchó a la fuente de delante y decidió sentarse en la pila. José Ignacio, en otro momento, apareció sentado a sus pies y monologando. ANJA, Sotelo Barón y de la Guardia se quedaron de pie al levantarse de la mesa y no se movieron durante un tiempo. Juan y Uxio y UXIO alejaron hasta la pergona y se sentaron detrás en las tubonas de ENEA. Todos quedaron dispersos a la vista en una red sin tensión. Sotelo Barón estuvo repentinamente interesado en los avatares y subterráneos de la política de la Guardia. De la política de la Guardia, a quienes atendían con una diferencia insólita y algo traspuesta, como si le dieran materiales creativos. El calor achicharraba, pero el alcohol, ella daba sorbos a un licor de manzana con mucho hielo. Tenía la virtud de aislar el cuerpo con sus propias quemaduras. UXIO se levantó y caminó hacia el grupo de Ajana. Juan siguió sentado, agotó su copa y miró hacia la nervadura de hierro de la pergola. Luego fue hacia el Pinar tras la senda de BASHA y de la Maya, que había una especie de circuito. Ajana se desprendió insensiblemente de sus acompañantes a medida que vio acercarse al caracol y buscó la perspectiva de Juan. Se presentó por casualidad en la fuente, donde la atónica mujer de Sotelo, con aquellos mismos ojos, escuchaba cómo la máscara grababa ya en la carne, en un recuerdo de terror o de la estupefacción ante lo desconocido, una disertación de José Ignacio acerca de algo llamado lógica difusa. Quizás la cara de Sotelo Hembra fuese idónea para encajar con las matemáticas y podía transmitir órdenes imprecisas a los sistemas informáticos. Cuando Juan llegó a la altura de las mujeres del Pinar, la STETTI se ocupó de él y la Maya se quedó revoloteando. Juan las dejó pronto y procedió al grupo de los que seguía cerca de la mesa. Algo muy intenso con BASHA y muy breve.
Dios, me da mucho miedo las máquinas, estaba diciendo la Sotelo. Sotelo. UX Uxio. fue en busca de Bacha Bacha. junto a la malla. Terminaron por acomodarse en la pergola. Los de la mesa se sentaron al fin, al cabo de un rato. José Ignacio se dirigió José al Ignacio. pinar a Hanna. Se Hanna. quedó con la pintora y mantuvieron la misma relación que si el diseñador de la fuente las hubiera colocado para soltar un chorro por la boca. José Ignacio regresó. Oiga, Ignacio. Zetamix, ponga tantita atención, por favor. La lamparita no me está ayudando. Gracias a Zetamix. Es usted muy gentil. José Ignacio regresó. José Ignacio. Sotelo, hembra, Sotelo, había ido a reunir con el grupo de hombres. Eligió cuidadosamente la silla más alejada a la que decoró el terrorismo suceso, aunque las abejas ya habían desaparecido. De la guardia se levantó tantaviante de su actual trono y se despidió en el lugar de honor. Uxio y Bacha lo hicieron discretamente al rebufo. Los tres desaparecieron con bastante rapidez. El resto del tiempo transcurrió entre reclamaciones de la enemiga de las abejas sobre la hora acordada de regreso con su marido, estimulando en Sotelo varón la necesidad de agotar el whisky. José Ignacio siguió en la fuente sin notar la presencia de Hanna, quizás ordenando telepáticamente cosas imprecisas a los surtidores. No bastaba ni mucho menos bebida, pero se sentía animada a buscar sensaciones concluyentes. Bien, no había hecho otra cosa en todo el día que controlar la inquietud, una inquietud que tenía en el aroma fuerte de los árboles, la capacidad transmisora de la luz y con ellos una arbitrariedad natural para surgir de las formas. Puede producir miedo un paisaje, pueden los sentidos informar de que algo va mal, completando las copas de una ladera o inspirando el aire de la tarde. Lo mejor era que a pesar de eso, ahora la alegraba. Esa no era la palabra, entusiasmo era mejor. El alcohol, una intoxicación de temores desordenados. José Ignacio se levantó de golpe. Me marcho dando un paso. Tiene una caminata, dijo a Hanna. Sintió aburdamente el abandono. Me despejaré. He bebido sin parar y he largado una de mis conferencias. Dio media vuelta y fue hacia la mesa rosada. Allí la pintora le prestó más atención que nunca, si bien la que le concedió al último clavo del que uno se arraiga y se agarró bien. Al pasar por delante de ANJA, Juan dijo que a los sotelos que José Ignacio les llevaría. Evidentemente el interpelado había pensado dejar su coche en la casa. Sin embargo, aceptó cortésmente la propuesta de Juan y de Sotelo. Caminaba inseguros, midiendo y tomando decisiones sobre cada paso. El alcoholismo del bibliotecario era fermentativo y secreto como el de una barrica. Se despidieron en la cancela, oteando
con melancolía de culpables, el horizonte resacoso y se cernía sobre los montes. Iban a dar las 8. Hanna y Juan volvieron a la casa. Él se detuvo de pronto y dijo en voz metálica: ya es hora de que vivas aquí todos los días. Eso está hablado. Hace un año, la última vez, Hanna decidió por el repecho en el que Juan se había quedado clavado y se puso muy cerca de él. No hay razón para cambiar lo que está bien. No va todo bien. Juan sacudió la cabeza y tomó aire. Me parece que he bebido demasiado. Con 2 o 3 copas menos, ahora estaría completamente feliz. Trató de sonreír. Y también con 5 o 6 menos, dijo a Hanna, devolviéndole la sonrisa. Pensó que el alcohol no afectaría a su hermosura. Puede que Juan destellara en los momentos en que otros le derrumbaban. Era una suerte. La próxima vez, enséñame el tiempo, Zetamix. Ahí está el tiempo, ahí está. No está el tiempo. Vamos bien. Ahí está. La próxima vez dejaré que lleves la cuenta. Rodearon la casa. Los restos de la reunión esperaban allí con el convencional aspecto de naufragio. Yo lo recogeré. Se adelantó a Hanna. Descansa. Si quieres, después iré a recoger a Marta. Juan dijo que antes quería respirar un poco. A ratos llevaba de los pinos una corriente tenue y alta, pero su aspecto en la agitación del ambiente prometía algo mejor para el futuro inmediato. Juan se acostó en las tubonas, luego ella concluyó su tarea, pensó que estaría dormido. No era así, sus ojos la seguían y finalmente hizo un gesto de agradecimiento con la mano. Voy a buscar a Marta, dijo desde lejos. Creo que subiré a acostarme después de todo. En el camino a Hanna recordó haber advertido a la niña de que la llamaría antes. Marta salió dando brincos y transportando el roomie. Les he dejado las cintas a Verónica, pero solo hasta mañana. Se ha vuelto loca. Ya lo sabía, dijo la niña, encantada. Y tú no me has llamado antes. No olvides pedírselas. Es muy divertida Verónica. Cuando sus padres se peleaban, se metía en un armario y lo conduce como un coche de carreras. Nunca se aburre. Cuando tomaron el camión de tierra de la casa, dejando a la izquierda el pueblo iluminado en el valle, Marta quiso saber cómo estaba su padre. ¿Papá está bien?, fue la pregunta exacta. Claro que está bien. ¿Lo preguntas por algo? Es una pregunta. Es que no hay que preguntarlo. No enredes las cosas. Mi pregunta también era solo una pregunta. Juan seguía en el cenador. Vamos a echar una carrera, los 3, dijo cuando se acercaron. ¿A dónde?, preguntó la niña. Una carrera alrededor de la casa. Una vuelta, a lo mejor 2. ¿De verdad quieres correr, papá? Espera, mejor todavía. Vamos a ir corriendo a los pinos. Atravesamos el bosque hasta el muro y nos volvemos también corriendo. Los tres echaron a correr. Hemos acabado el capítulo 7.
No, pues muchísimas gracias Loli Sui por haber terminado este grandioso capítulo que la verdad está muy padre y cómo va evolucionando esta grandiosa novela de pues las últimas noticias de nuestro mundo. Y bueno, pues ahora vemos las últimas noticias de Hannah y Juan y de su pequeña Marta, cómo es la vida de ellos allá en España, sí, cómo fue también su vida anterior de estos dos personajes, como en esta sección pues pudimos observar un poco más de la vida personal de nuestros agentes secretos allá en la península ibérica, en el estado español. Pero bueno, mixeros, pues ¿qué les pareció? No sé, ¿alguno de ustedes reconoció esta vida? La verdad, no es muy vaya diferente a como la tenemos ahora un poco, pero pues es interesante saber cómo vivían pues las personas en aquella época, pues vaya, posterior a la Guerra Fría en los años 90 en España. Pero bueno, mixeros, pues espero que les haya gustado. No se olvide darle like y suscribirse al canal y bueno, pues compartirlo para llegar a mucho más gente. Pero bueno, pues sin más que más, agradezco también a Loli Subi por el apoyo técnico y narrativo por allá. Y bueno, pues sin más que más, mixeros, pues suscríbase para que no se pierda el próximo capítulo, donde estaremos en España, volveremos a Moscú. Bueno, aquí veo en alguna de las hojitas que sí, creo que vamos a volver a Moscú, así que pues pónganse un poco el abrigo. Y bueno, pues suena el cierre, que ya vamos para allá. Pero eso será en el siguiente capítulo de Las Últimas Noticias de Nuestro Mundo, escrito por José Alejandro Gándara Sancho, solo aquí en Biblioteca ZDMix. Y como decimos los agentes secretos, nos vemos muy pronto. Y recuerden, mixeros, que esto continuará con mi foro a ZDMix. qué buen capítulo. Ahora sí, pues como le hicieron a Hannah y Juan, pues vámonos corriendo. Se me olvidó apagar la transmisión. Uy, sí, nos vamos a ir a Rusia. Voy por mi chamarra polar.